Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, creo que sí que se oye. Buenas tardes a todos. A ver, yo no soy Alfredo Jimeno Ortiz, soy José María Vallas. El doctor Alfredo Jimeno no ha podido venir a moderar esta mesa por un asunto personal y el doctor Cerrillo me ha pedido a ver si podía hacer yo de moderador. Como hacer de moderador es más fácil que hacer de ponente, pues he dicho que sí. Entonces vamos a comenzar la mesa que se llama Vacunaciones en situaciones especiales. Hay 3 temas, como ven ustedes anunciado en el programa. El primer tema es vacunaciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tenía que presentar el doctor Xavier Martínez Gómez, que tampoco ha podido venir por un problema personal, un problema de salud familiar. Y entonces, pues ella no es el doctor Xavier Martínez, es la doctora Magda Campins, que ustedes creo que la conocen también. Entonces ella se ocupará de este tema. La doctora Campins es jefe de servicio del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. El segundo ponente será el doctor Josep María Corretxe Rauet. También creo que ustedes le conocen, creo que conocen a los 3 ponentes, y nos hablará de vacunaciones en pacientes con cromosomopatías. El doctor Corretxe actualmente es responsable del Centro Médico Down, de la Fundación Catalana del Síndrome de Down, y es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y la tercera ponencia correrá a cargo del doctor Javier Álvarez Aldeán, es neonatólogo y es jefe de servicio del Hospital Costa del Sol de Marbella, y nos hablará de vacunaciones en niños prematuros. Cada uno de los ponentes hará su exposición, tienen no más de 20 o 25 minutos cada uno. Me han dicho que serán buenas personas y que nos excederán en el tiempo, para que nos quede tiempo después para preguntas y cumplir los horarios, que de momento realmente en este congreso está funcionando todo bastante bien en este sentido. Doctora Campins, si quieres comenzar, gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, transmitirles las disculpas de parte del doctor Xavier Martínez por no haber podido asistir, pero tiene, como ha dicho el doctor Vallas, un problema familiar grave y, bueno, y desearle pues que todo se solucione de la mejor manera. Bien, el tema que él tenía que tratar hoy, que voy a intentar exponerles yo, es el tema de la vacunación en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Todos ustedes, sobre todo pues los pediatras, los médicos de familia, porque aquí pues digestólogos no creo que haya, pero son conscientes de que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo más elevado de infecciones, debido no solo a su enfermedad, debido no solo a causas endógenas, sino también de causas exógenas debido a la inmunosupresión a que son sometidos en relación al tratamiento que reciben muchas veces para evitar brotes de la enfermedad. En la literatura, si se hace una revisión del tema, se observa pues que hay bastantes publicaciones en relación a una mayor incidencia de enfermedad neumocócica invasora, sobre todo de sepsis fulminante en estos pacientes. Hay casos también descritos de formas graves de varicela, sobre todo neumonía varicelosa en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una mayor incidencia de herpes zóster, hay un riesgo de reactivación de hepatitis B, sobre todo en aquellos pacientes que son ya portadores del virus o
que tienen infección crónica por el virus, y también hay trabajos que describen, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, una mayor incidencia de displasia y cáncer cervical relacionado con infección por el virus del papiloma. Aparte, en los pacientes que tienen colitis ulcerosa hay algunos trabajos que describen que se produce un hipoesplenismo funcional, y esto hace que estos pacientes tengan un mayor riesgo de infecciones por bacterias capsuladas, meningococo, Haemophilus influenza tipo B y neumococo. Y todo esto ha hecho que en los últimos años se hayan publicado toda una serie de guías y documentos de consenso que inciden en la importancia de la vacunación precoz de estos pacientes. Pero a la hora de evaluar realmente qué evidencias hay o qué datos tenemos para hacer unas recomendaciones sobre la vacunación de estos pacientes, nos encontramos con una serie de dificultades, ¿no? En primer lugar, que la evidencia científica es limitada en cuanto a la respuesta y a la seguridad de las vacunas en estos pacientes, dado que sí que hay trabajos publicados, pero son trabajos con tamaños muestrales pequeños. Luego, la influencia del tratamiento en los pacientes con tratamiento inmunosupresor, ya sea los inmunosupresores clásicos, por ejemplo el Immurel, la azatioprina, o lo que son los nuevos fármacos biológicos. Esto va a interferir en la respuesta vacunal de estos pacientes, y también en que muchas veces, si estos pacientes ya han empezado el tratamiento, es difícil encontrar el momento idóneo para poderles administrar estas vacunas, ¿no? Y luego, un tema que ha calado hondo dentro de los digestólogos es el tema de una serie de trabajos y de mitos o dudas que se han publicado y que han hecho pues que tengan miedo de vacunar a estos pacientes, ¿no? Una de estos primeros mitos o de estas primeras dudas que surgieron fueron las relacionadas con el tema del aumento de riesgo de hiperplasia nodular linfoide a nivel ileal, y de trastornos del neurodesarrollo en niños que habían sido vacunados con triple vírica. Es el trabajo de Wakefield, ¿no?, que saben que se publicó en el Lancet en la década de los 80, y que esto creó no solamente una disminución importante en Inglaterra, que es donde se publicó, en cuanto a las coberturas de vacunación frente a triple vírica, sino que también dentro de los digestólogos esto les dio un cierto recelo a la hora de utilizar vacunas en estos pacientes, ¿no? Afortunadamente, después se han publicado trabajos como este de aquí, ¿no? Esto es un estudio caso-control en el cual se analiza si los pacientes con colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn tienen un riesgo aumentado de brotes en relación con recibir la vacuna triple vírica o en relación con recibir la vacuna meningocócica C conjugada, ¿no? Y como pueden ver por los datos que les señalo aquí, pues ni para la vacuna triple vírica ni para la vacuna antimeningocócica C conjugada se observa que haya un riesgo en relación a la enfermedad de Crohn, que haya un riesgo en relación a la colitis ulcerosa o cogiéndolas todas en conjunto. Bueno, afortunadamente, posteriormente salió, como saben, en el Lancet un trabajo de todos los autores que habían publicado junto a Wakefield todo este fenómeno, en que se retractaron diciendo pues que realmente los datos que se presentaban en aquel primer trabajo pues adolecían de verdades, ¿no? Y que por tanto pues no se tuviera en cuenta este trabajo, ¿no? Posteriormente han ido saliendo trabajos, no solamente en relación a las enfermedades inflamatorias intestinales, sino en relación a todas las enfermedades autoinmunes, en las cuales son trabajos de revisión, en los cuales se habla realmente de la relación causal o la relación coincidental entre las vacunas y la aparición de estas enfermedades, no solamente la aparición de estas enfermedades, sino la aparición de brotes de estas enfermedades, ¿no? En que en todas estas revisiones se viene a concluir que son relaciones coincidentales, pero que no hay datos en absoluto que justifiquen el que haya una relación causal. Bueno, pero a pesar de que ahora cada vez hay más evidencia en este sentido, las coberturas vacunales en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son bajas, y como ejemplo, pues por ejemplo este trabajo de aquí, este es un trabajo publicado
en American Journal of Gastroenterology del año 2006. Son datos de una clínica de un centro de enfermedad inflamatoria intestinal de Los Ángeles, en el cual se incluyen pues 169 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, de los cuales el 86%, como ven, estaban recibiendo tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, lo que hacen los autores es mirar vacunas que deberían haber recibido estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, los que eran susceptibles a varicela, vacuna de hepatitis B, vacuna de la gripe o vacuna de neumococo, todas ellas vacunas indicadas y recomendadas en estos pacientes, qué coberturas vacunales tenían, ¿no? Y como ven, pues para lo que más hay es para gripe, en que hasta un 30% estaban vacunados, pero para neumococo, para hepatitis B o para varicela, pues porcentajes, coberturas vacunales inferiores al 20%, ¿no? También, en relación a la hepatitis B, hay un trabajo hecho en nuestro país por la doctora Carmen Loras, que también se publicó en American Journal of Gastroenterology en el año 2009, en que mira, es un trabajo multicéntrico en que se ha hecho en 17 hospitales españoles entre el 2006 y el 2007, mirando pues más de 2.000 pacientes que se atendían por enfermedad inflamatoria intestinal en todos estos 17 hospitales, ¿no? Y mirando qué cobertura vacunal había en relación a la hepatitis B. Pues fíjense, solo un 12% de los pacientes estaban vacunados, y estamos hablando de trabajos publicados en el 2009. Bueno, hay en estos momentos muchas guías. Aquí les recojo pues las guías que se han publicado en estos últimos años, que hacen referencia a indicaciones de vacunación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La primera guía se publicó en el año 2004, después esta de aquí en el año 2010, y esta de aquí en el año 2012, y la última en el año 2013. Por tanto, bueno, hay bastantes documentos que nos pueden servir a la hora de indicarnos qué vacunas están recomendadas en estos pacientes, y lo que les puedo decir es que, revisándolas todas ellas, hay prácticamente un absoluto consenso en este sentido, ¿no? Nosotros publicamos, pues por encargo de la Sociedad Española de Enfermedades Digestivas, que me encargaron pues la revisión del tema y la preparación de un artículo para su revista, la Revista Española de Enfermedades Digestivas, que publicamos este año 2013, en la cual bueno, se revisa un poco el tema, se miran cuáles son las indicaciones, y es lo que les voy a presentar en los próximos minutos, ¿no? En primer lugar, un aspecto importante es valorar si los pacientes están ya recibiendo o no tratamiento inmunosupresor, o si es previsible que lo vayan a recibir en breve. Tenemos que revisar y actualizar el calendario de vacunación sistemática del adulto, siempre aprovechar la oportunidad para hacerlo. Dentro de las analíticas que se hacen a estos enfermos, aprovechar para realizarles serologías prevacunales en relación a varicela, en relación a sarampión, a hepatitis B y a hepatitis A, y todo esto pues en función de los antecedentes clínicos o de vacunación previa, ¿no? Lógicamente, si desconocen si han pasado estas enfermedades y no sabemos que están vacunados, deberemos hacer las serologías. Luego, cuando sepamos exactamente de qué les tenemos que vacunar, siempre, pues, en la medida de lo posible, utilizar pautas de vacunación acelerada, porque estos pacientes, pues, es previsible que en un momento próximo, pues, puedan hacer un brote y puedan ya entrar a recibir tratamiento inmunosupresor, y en el caso de los que ya están inmunodeprimidos, pues, hacer cribado postvacunal para poder realmente comprobar si ha habido respuesta o no. Los principios básicos de vacunación de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no difieren de los principios básicos de vacunación de cualquier paciente que pueda estar recibiendo tratamiento inmunosupresor, ¿no? Que en principio serían pues, que las vacunas atenuadas están contraindicadas, que si podemos vacunarlos antes de que inicien el tratamiento inmunosupresor, debemos tener la precaución de que como mínimo transcurra un mes desde que aplicamos la vacuna atenuada hasta que vaya a empezar el tratamiento inmunosupresor, y si no es así, pues nos deberemos esperar a que acaben el tratamiento inmunosupresor. En el caso de que estén recibiendo corticoides, podemos aplicarles vacunas atenuadas
siempre que haya transcurrido un mes desde la finalización de los corticoides. Pero en el caso del resto de fármacos inmunosupresores que no sean corticoides, este plazo de tiempo desde la finalización del tratamiento tiene que ser de 3 meses. Y en el caso del resto de vacunas, de las vacunas inactivadas, no habrá ninguna contraindicación desde el punto de vista de seguridad para vacunar a estos pacientes, pero en la medida de lo posible deberíamos procurar vacunarles como mínimo 15 días antes del inicio del tratamiento inmunosupresor de cara a garantizar una respuesta inmune adecuada. ¿Qué fármacos reciben habitualmente estos pacientes? Yo sé que desde atrás va a ser muy difícil ver esta diapositiva, ¿no? Pero simplemente pues recordar que lo más frecuente que reciben son los corticoides, son dentro de los fármacos inmunosupresores clásicos pues la zatioprina o el metrotexate o la ciclosporina, y luego dentro de los nuevos fármacos biológicos los anti-TNFs, ¿no? Básicamente infliximab, etanercept, o adelizumab. Estos son los fármacos más habituales que van a recibir estos pacientes y todos ellos se consideran inmunosupresores. ¿Qué dosis podemos considerar dentro de estos fármacos que se relacionan con inmunosupresión desde el punto de vista de la respuesta vacunal? En el caso de los corticoides, lo mismo que hemos dicho siempre, pues siempre que sean tratamientos por vía sistémica y que estos tratamientos vayan a durar haga que el paciente los esté recibiendo un mínimo de 14 días. Y en dosis superiores o iguales a 2 miligramos kilo día en caso de los niños que pesen menos de 10 kilos, o dosis totales superiores a 20 miligramos al día en caso de ya niños de más de 10 kilos o personas adultas, ¿no? En el caso de los otros fármacos, los antimetabolitos, los anti-TNFs y todo el resto de fármacos biológicos, cualquier dosis y cualquier duración del tratamiento se considera inmunosupresora y, por tanto, va a contraindicar la administración de vacunas atenuadas. Hay una única excepción a esta recomendación y es en el caso de la vacuna del herpes zóster. En estos momentos en España aún no es una vacuna que esté disponible, pero como la vamos a tener disponible en breve, pues que sepan que en caso de la zatioprina, si el paciente estuviera recibiendo menos de 3 miligramos kilo día, sería seguro poder administrar vacuna de herpes zóster. En el caso de la 6-mercaptopurina, menos de 1,5 miligramos kilo día, y en el caso del metrotexate, menos de 0,4 miligramos kilo semana. Esta es la guía, la tabla pues, que viene en la guía en cuanto a recomendaciones de vacunación de estos pacientes. Sé que también quizás va a ser difícil de verlo desde atrás, ¿no? Pero bueno, voy a intentar incidir en los puntos más importantes, ¿no? Nosotros hemos dividido la guía en cuanto a lo que sería vacunación de los pacientes que ya están recibiendo tratamiento inmunosupresor o que lo van a recibir en breve, o aquellos pacientes que en principio con claversal están bien controlados y no se prevé pues, que en un futuro próximo vayan a recibir tratamiento inmunosupresor. Las vacunas que estarían indicadas en todos, es decir, en los que aún no están con tratamiento inmunosupresor, serían en principio la vacuna de hepatitis B, la vacuna de hepatitis A, la vacuna antigripal y la vacuna de papiloma. En el caso de la vacuna de hepatitis B, indicamos 2 pautas diferentes. En el caso de los inmunocompetentes, hacer una pauta con intervalos mínimos, pero con las dosis habituales, es decir, 3 dosis, 0,1, 3 meses, y con los que ya están recibiendo tratamiento inmunosupresor, ya empezar de entrada con pauta doble y con pauta rápida, ¿no? Serían 4 dosis, 0,1, 2 meses, las 3 primeras dosis, y la cuarta dosis a los 6 meses. Y control de respuesta vacunal, y en caso de que el título de anticuerpos de superficie sea inferior a 10 unidades internacionales por litro, hacer una revacunación con pauta de doble dosis también. El resto de vacunas, vacuna de Hemófilus, vacuna de meningococo y vacuna antineumocócica, en el caso de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente, la indicamos en los pacientes que se prevé que van a entrar en tratamiento inmunosupresor o que ya están recibiendo tratamiento inmunosupresor. En el caso de Hemófilus y meningococo sería una única dosis, no necesitamos en principio dosis de recuerdo, y en el caso de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente, lo que indicamos es una dosis de 13-valente con una pauta secuencial administrando al cabo de 2 meses una dosis de vacuna 23-valente. ¿Qué datos tenemos en cuanto a la respuesta vacunal de estos pacientes a todas estas vacunas? Pues hay algunos trabajos que han evaluado esto y lo han evaluado en función del tratamiento que estén recibiendo los pacientes, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de aquí, publicado en American Journal of Gastroenterology en el año 2010, es un trabajo en el cual se analiza la respuesta vacunal
a neumococo, pero a la vacuna antineumocócica polisacarídica, la 23 valente. Y entonces ellos dividen a los pacientes en 3 grupos, ¿no? Como ven, son Ns pequeñas, 21 pacientes, 25 pacientes, 19 pacientes, ¿no? Y cada uno de estos 3 grupos difieren en cuanto al tratamiento que están recibiendo, ¿no? El primer grupo, el grupo A, es el grupo de los pacientes que está recibiendo tratamiento combinado con inmunosupresores e inmunomoduladores. El segundo grupo están recibiendo tratamiento no inmunosupresor y el tercer grupo no son pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, sino que es un grupo control de pacientes sanos de la misma edad, ¿no? Miden la respuesta a 5 serotipos diferentes de neumococo y aquí están resumidos los resultados. En el grupo control, ellos concluyen que hay una respuesta para estos 5 serotipos de alrededor del 84% de los pacientes. En el grupo que están recibiendo tratamiento no inmunosupresor, alrededor de un 80% responden. En cambio, en el grupo que están recibiendo anti-TNFs y inmunosupresores, el porcentaje de respuesta baja prácticamente a la mitad, en un 45%. En relación a la gripe, pues hay 2 trabajos hechos en niños. Este trabajo de aquí, por ejemplo, que se publicó en el año 2007, en el cual también analizan la respuesta a la vacuna de la gripe en niños con enfermedad inflamatoria intestinal y ellos sitúan los porcentajes de respuesta en función del tratamiento que estén recibiendo entre un 33% y un 85%. Lógicamente, los que reciben tratamiento inmunosupresor, porcentajes más bajos. Y este otro trabajo de aquí, que reproduce prácticamente lo mismo que el anterior, también es un trabajo hecho con niños, vacunándolos de la gripe. Este está publicado en el año 2009 y también ven que los pacientes que reciben anti-TNFs tienen una menor respuesta que los pacientes que reciben otro tipo de inmunosupresores o que no reciben tratamiento inmunosupresor. En relación a la hepatitis B. Aquí hay un trabajo publicado en el 2011 en el cual se revisan todas aquellas reactivaciones del virus de la hepatitis B en aquellos pacientes que ya estaban infectados previamente, que tenían una hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B o que eran portadores del virus de la hepatitis B. Y en todos estos trabajos me parece que hay unos 12 casos de reactivación del virus B publicados, pero lógicamente, aunque son pocos los casos, fíjense la letalidad, una letalidad del 20%. Todas estas reactivaciones se han producido en tratamientos que estaban recibiendo, en pacientes que estaban recibiendo tratamiento inmunosupresor, y entonces lo que hacen también estos autores es mirar qué prevalencia de estado de portador tienen en sus pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y qué prevalencia tienen de pacientes con anticore positivo, ¿no? Y ven cifras algo superiores a las de la población general. Por ejemplo, la prevalencia de antígeno de superficie pues llega hasta un 3,7%, ¿no? Y la prevalencia de anticore pues llega hasta un 17%. Para valorar cuáles, y por esto de ahí la indicación de que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se vacunen de hepatitis B, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en nuestro hospital, en Vallebrón, en nuestro servicio, para valorar la respuesta a la vacuna de hepatitis B en estos pacientes y ver cuál era la pauta óptima de administración de la vacuna, ¿no? Este trabajo se hizo pues, en colaboración con los digestólogos del hospital entre los años 2009 y 2011. En total, ellos nos derivaron más de 400 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para que valoráramos la necesidad de vacunación. De estos pacientes, 120, les hacíamos un cribado serológico previo, 120 se excluyeron porque ya eran portadores de antígeno de superficie o tenían un anticore positivo o porque ya habían sido vacunados previamente y por tanto tenían anticuerpos de superficie. Con lo cual, en el análisis final del estudio, pues solamente pudimos incluir de estos pacientes 172, que son los que habían completado la pauta y teníamos control de respuesta vacunal. Vean aquí los resultados, que se los resumo aquí. Les aplicábamos inicialmente una pauta estándar con 3 dosis, una dosis inicial, una dosis al cabo de un mes y una segunda dosis al cabo de 6 meses, no con dosis doble, sino con dosis simple, ¿no? El porcentaje de respuesta fue de un 50,8%. A los que no respondían les hacíamos una revacunación completa, otra vez con 3 dosis, también con la misma pauta, 0,16, y también con dosis simple, sin administrarles dosis doble, y encontramos que la mitad de los que no habían respondido a la pauta inicial pues respondían a la revacunación, ¿no? El 52,8%, con lo cual el porcentaje global de respuesta de pacientes que habían quedado protegidos era de un 67%. Analizando todos los factores, hicimos un análisis multivariable para ver todos aquellos factores que podían haber influido en la respuesta vacunal
y encontramos que únicamente la edad se asoció de forma estadísticamente significativa a la respuesta vacunal, ¿no? Ni el tratamiento, el tipo de tratamiento, ni otros factores que incluimos en el estudio vimos que se asociara, pero claro, puede ser debido a un problema de tamaño muestral, porque claro, a la hora de hacer subgrupos cada vez nos quedábamos con Ns más pequeñas, ¿no? Estoy grabando. Este trabajo pues está pendiente de publicación, se ha mandado al Journal of Gastroenterology and Hepatology y la primera autora es la doctora Yolima Cosío, que está aquí entre el público. La vacuna de VPH. La vacuna de VPH está indicada en estos pacientes y he comentado en la introducción que en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en las que están recibiendo tratamiento inmunosupresor, tienen un mayor riesgo de displasia cervical, entre un 18 y un 42% más, en comparación con un 5 o 7% en mujeres sanas, que las que están recibiendo tratamiento con corticoides y con inmunosupresores tienen más riesgo, vean un incremento de riesgo pequeño pero significativo. Y a pesar de que no hay datos, aún no hay estudios hechos en este tipo de pacientes en cuanto a la inmunogenicidad y la seguridad vacunal, sí que las guías recomiendan la vacunación de estos pacientes, ¿no? En principio, pues la recomendación estaría en vacunación de pacientes entre 9 y 26 años y con pauta de 3 dosis en función del tipo de vacuna que se vaya a utilizar, ¿no? Por último, también recordar que muchas de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal son mujeres en edad fértil y, por tanto, son mujeres que pueden quedar embarazadas y que pueden tener hijos mientras estén recibiendo tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que la administración de inmunosupresores a gestantes puede tener implicaciones de cara a la vacunación del neonato y, concretamente, hay datos para infliximab en que se ven que atraviesa la barrera placentaria y que se puede detectar en sangre de los lactantes hasta los 6 meses de vida. Esto implica que estos lactantes, si van a estar expuestos al tratamiento inmunosupresor de sus madres, puede haber una contraindicación de administrarles determinadas vacunas atenuadas, ¿no? Y concretamente la única vacuna atenuada que se da en los primeros 6 meses de vida de los niños es la vacuna de rotavirus. Por tanto, en aquellas gestantes que estén en tratamiento con infliximab, adalimumab o certolizumab, estaría contraindicada en sus lactantes la vacuna de rotavirus hasta los 6 meses de vida. En los contactos, los convivientes y el personal sanitario que están en contacto con estos pacientes, al igual que que cualquier paciente inmunodeprimido, pues es importante que los tengamos vacunados pues de gripe, en los que sean susceptibles a sarampión, rubéola, parotitis o varicela o hepatitis A, pues también pensar en la vacunación de los convivientes. Bueno, y como conclusión de lo que les acabo de comentar, pues yo creo que la vacunación de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es importante dado que estos pacientes tienen una serie de riesgos infecciosos asociados a su enfermedad y a los tratamientos que están recibiendo, que aunque la evidencia que hay es limitada en cuanto a qué pautas vacunales son las mejores, pero hemos de utilizar algunas y de momento pues utilizarlas de los pocos estudios que hay publicados, que la inmunización precoz antes del inicio del tratamiento inmunosupresor es realmente lo óptimo y que para conseguir coberturas vacunales elevadas es fundamental una buena colaboración con los gastroenterólogos que atienden a estos pacientes y, por tanto, consensuar en todos los hospitales los protocolos con ellos de cara pues, a conseguir, como les decía, unas coberturas vacunales óptimas. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Campins, por esta revisión, que además de una revisión buena, pues hay una